Sean bienvenidos de nuevo a Precisamente Podcast, episodio número 22. Este sí es el 22, ahora sí, porque el episodio que teníamos grabado hace unas semanas no se perdió ni nada, pero estaba bien culero, así que no queríamos arriesgarnos a darles un episodio todo pendejo. De por Ahora, sí ya conmigo tienen. Ya sí, sacaron a Giovanni entonces del podcast. no, no, ahorita creo que es un... Es que somos como los policías, ¿no? Está el policía bueno, el policía malo y el policía pendejo. Y el policía pendejo es Giovanni, ¿Y el bueno? es Va, David. a Ah, chinga. No, no sé, pues, no conozco tu personalidad del todo bien, nada más te he visto una vez en persona, así que, David es el cabrón. bueno. En este episodio vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante y creo que es poco conocido por mucha raza, sobre todo dentro de la nación. Y voy a hablar nada más y nada menos que la campaña, la campaña antichina, perdón, eructé, sobre la campaña antichina. ¿Están listos? No, Dale. Este es un tema bastante interesante, se va a poner bueno. a ver. Va, empezamos. México ha sido un país que a lo largo de la historia del mismo, y desde antes de que México fuera un país independiente, ha sido y es uno de los principales países de Latinoamérica que ha demostrado ser neutral, dándole asilo a políticos, extranjeros e inmigrantes. Sin embargo, existe un lado de la moneda que casi nadie conoce, y que muchos paisanos al día de hoy miran con vergüenza. Hoy, en Precisamente Podcast, hablaremos de la campaña anti-China. Va a poner bueno. Es la segunda vez que lo dices. Que se va a poner bueno, güey. Por algo lo Cállese digo. los hijos y continúa. No, güey. Es bien sabido que en México, sobre todo en el lado norte del país, se le conoce por tener cierto grado de racismo, no solo en parte con extranjeros, sino también mayoritariamente con personas del mismo país. No mames. En este caso se dará a conocer la más cruel muestra de racismo en México hacia extranjeros. A lo largo de la historia, México racista, güey. What the fuck. ¿lo estás diciendo de manera irónica? O sea, ¿estás diciendo de manera sarcástica, perdón? Sí. Ah, es que lo dijiste muy en serio, o sea, lo escuché muy en serio. Ah, A lo largo de la historia, el comercio internacional por vía marítima fue una de las principales fuentes de economía de varios países. Y eso a veces, güey, porque cuando un país visitaba a otro, realmente nomás lo iba a saquear. O sea, no iba a decirle, oye, ¿me vendes esto y la chingada? Pues, no, güey. Un gran ejemplo son los ingleses con el 90% del mundo. Y no los mames. Y los españoles, y españoles, Estados Unidos y hoy. los franceses, y los portugueses, y media Europa, güey. Sí, Bueno, porque la otra mitad era la que estaban saqueando. exacto. ¿Qué pedo? Continúa. Y China en este caso no se quedó atrás, ya que una de las principales fuentes de comercio que China mandaba a países occidentales durante el siglo XIX era el opio, planta cuyo uso original era medicinal o analgésico, aunque Rico. también era utilizado como narcótico. Giovanni, ¿qué es narcótico? No sé. Qué bueno. El narcótico son drogas. David, ¿qué es narcótico, güey? Son estupefacientes. Exactamente. Estupefaciente. Es que sí Porque se te, escucha más bonito. sí, porque te vuelven estúpido. Yo En tengo Colón, uno, yo ¿qué? tengo una de esas madres super natural, güey. Ah, tú eres un estupefaciente hecho y derecho. Un estupefaciente de 1,80 XD. y de Continúa, como chingada. 150 kilos. Ok. En colonias de América Latina y el Caribe, la prohibición de la trata de esclavos negros presionó a los hacendados a aceptar trabajadores chinos que provenían del tráfico de personas. Les hacían llamar los coolies. Esto se llevaba a cabo ilegalmente desde Macao, la cual es una colonia portuguesa en China. Fíjate qué curioso, güey, porque los países más colonizadores, como lo son Portugal, España e Inglaterra, güey, tuvieron una colonia en América y una colonia en Asia. What? O sea, tuvieron a Macao, que es una parte de China. Inglaterra, Portugal tuvo Macao. Inglaterra Ah, tuvo a Hong Kong hasta 1998, o sea, es algo muy reciente. Y, y España tuvo a Filipinas. joder. De hecho, se dice güey, que el español filipino suena muy parecido al español mexicano. No sabía que en Filipinas hablaban español. Todos hablan raro. Pues Filipino, supongo. es que ya hablan en su idioma filipino y también ya hablan en inglés. Digo, sí, inglés, pero una pequeña parte de la comunidad en Filipinas habla español. Y es gente que pues ya está viejita, güey. De hecho, Filipinas dejó de ser colonia en 1889, creo.
O sea, ya hace más de 100 años. Pero bueno, Ya. continuando. Lo que pretendía de ser un trabajo que se suponía que era de contrato, en realidad, por los métodos coercitivos, las obligaciones de los contratados y las condiciones inhumanas de transporte, generaron una nueva modalidad de esclavitud. Aunque, por otro lado, no todo fue esclavitud contra los chinos, sino también la inmigración en busca de mejores oportunidades de progreso para la misma comunidad china. Permítanme. Todo comenzó con la guerra del opio entre Gran Bretaña y China. Hay que recordar también el hecho de que, como ya dijimos ahorita, Hong Kong fue colonia inglesa. Esta guerra tuvo dos periodos. El primer periodo comenzó en 1839. Espérame. ¡Ah, la verga! Ya se va a morir, güey. En 1839 y terminó en 1842. Y el segundo periodo fue entre 1856 y 1860. En el primer periodo participaron países como Portugal, España y Francia. Y en este segundo periodo fue cuando China cedió Hong Kong a Inglaterra. Las guerras y el caos ocasionaron que campesinos tuvieran que abandonar el país y buscar suerte en el continente americano. México, por su parte, no aceptó a coolies, a esclavos chinos, para que trabajaran como esclavos en tierras nacionales. Y el primer país en rechazar a los chinos, adivinen cuál fue. ¿Cuál? Adivina, güey. México. No, Ah. No, pues no tendría que China. ser México. no, güey, o sea, vienen de, pendejo, vienen de China porque los están maltratando, güey, y van al continente americano a buscar oportunidades de Cuba. progreso. No, Cuba está en el Caribe. ¿Quién chico se preguntó? No es cierto. A ver, güey, ¿a qué país tú crees, güey, que van a llegar los extranjeros y que los van a rechazar? En América. Estados Unidos. Exactamente. Tin, 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 tin. ¿Qué no, Qué América? pendejo, ¿Qué no? man. Estados Unidos estaba jodido en aquel entonces. Pues depende. O es. No, ahorita voy a explicar el por qué. Y tiene mucho que ver la zona en la que llegaron. Ok, el primer país en rechazar a los chinos fue Estados Unidos. Recordemos también que los chinos fueron a California a trabajar. Llegaron a California, ahorita les digo lo otro. A lo largo del proceso de rechazo, hubo agitación, violencia, pillajes, asesinatos y finalmente culminó con The Chinese Exclusion Act de 1882, o sea, la ley de exclusión china. Muchos estadounidenses en la costa oeste atribuyeron la disminución de los salarios y los males económicos a los trabajadores chinos. Oh, ¿a qué estado de México se parecerá, güey? Uno que está entre Tamaulipas y Coahuila, güey. Pero en Chile no sé a cuál se parece, güey. No sé. Aunque los chinos componían solo el 0,002% de la población de la nación, el Congreso aprobó la ley de exclusión para aplacar las demandas de los trabajadores y calmar las preocupaciones prevalecientes sobre el mantenimiento de la pureza racial blanca. Ahora aquí les voy a explicar el por qué se fueron a California, güey. En California, durante esa época, hubo algo que se llamaba la fiebre de oro. Consistió básicamente en que la gente que se ponía a pescar, porque pues era un pueblo costero, empezó a encontrar pepitas de oro, pero un chingo. Y eso llamó la atención. Ya me acordé. Eso llamó la atención de mucha raza, tanto del mismo país como de extranjeros. De Pues hecho, hay canales de History Channel donde te lo explican. Exacto. Sí. Y eso fue lo que ocasionó que los chinos se fueran a California para buscar oro y tener una base ahí. Ese oro no era válido. Exacto. Además de que. No mames. No, el oro sí era válido, güey. Pero los chinos. Eran ellos. Exacto. Pero los chinos no podían tener oro. De hecho, está Sí. bien cabrón cómo se le metieron a los chinos a Estados Unidos, güey. Porque los mineros que trabajaban en. Valga la redundancia, en las minas de Estados Unidos. Les quitaban $3 de impuestos. Que $3 en ese entonces era un putazo. Sí. Al final de todo el revuelo chino en Estados Unidos, solamente con los puros impuestos de los chinos, adivina cuánto agarró Estados Unidos. ¿Cuánto? Agarró $5 millones solamente en población china. Madre. Y en ese entonces, güey. En ese entonces, güey, es como decir, no sé, güey, la fortuna de... ¿De Estados Unidos actual? No, me voy a atrever a decir que podría decir que es como la fortuna del Mark Zuckerberg, güey. Quizá me estoy equivocando. Espero estarme equivocando, no sé. Pero sí era un chingo, güey. 5 No millones. tendrías que estarte equivocando.
No sé, güey, X. Pero el punto es de que los chinos le dieron a Estados Unidos 5 millones de dólares solamente en impuestos. Verga. Que para ese entonces, para el siglo XIX, era demasiado. La ley de exclusión china impuesta por el presidente Chester A. Arthur se promulgó con el objetivo de que hubiera menos inmigración china a Estados Unidos, sobre todo en el estado de California. Suspendió la inmigración durante 10 años. Luego de ello, los estadounidenses de origen chino trataron de luchar contra esta ley, aunque sus esfuerzos fracasaron. Se acusó a los chinos de robar los empleos de los blancos, de ser inasimilables, de aferrarse a sus usos y costumbres, de ser peligrosos, serviles, sucios y de asquerosos hábitos, y en general inferiores desde el punto de vista mental y moral. Además, su apariencia física se consideraba desagradable, sus ojos rasgados traicioneros y su lengua una total cacofonía. ¿A qué estado de México se parecerá, güey? Es uno que está entre Coahuila y Tamaulipas. Y está abajo de Texas. Hidalgo. Y está arriba. Ah, espérate, güey. Y está arriba de San Luis Potosí. Ahora, güey. El mismo gobierno de Estados Unidos. ¿Qué vas a decir, güey? Nada. Acabo de encontrar más o menos cuánto vale lo que se chingaron. ¿Cuánto, güey? Calculando la inflación, aproximadamente unos 60 millones. A la Ah, la chingada. madre. Bueno, no es la fortuna de Mark Zuckerberg, evidentemente, güey, pero sí es un chingo. Vale más que yo. Exactamente, güey. Vale más que tú, qué pedo. Vale más que los tres, Bien güey. narcisista eres, güey. Mira, me sobrepasa como por 1 millón más o menos. Ah, la verga. Grande, David. Otro- Quiero ser como tú. Yo ya soy como él, así que no pasa nada. Ahí te preguntaba, güey. ¿A poco sí, pues? Y luego, fíjate, güey. Ay, güey. Ajá. El gobierno de Estados Unidos le prohibía cosas básicas, derechos básicos a los chinos, güey. Como casarse, tener un seguro médico, cosas de ese tipo que solamente un ciudadano de Estados Unidos blanco y heterosexual, ya sé que suena muy cliché, güey, pero es la verdad, podía tener. Verga. No le daba los derechos a minorías, por así decir, no le daba los derechos a los negros, tampoco a los nativos americanos y pues ahora tampoco a los chinos. Sí, Sí. imagínate que se andan besando en la calle. ¿Cómo le vas a explicar a tus hijos que dos chinos se aman? Exacto, güey. No puede ser posible. Impensable. Eso es una aberración para la sociedad, güey. O sea, mi hijo, pobrecito, güey, lo voy a traumar si le digo, es que no puedo. ¿Cómo le explico a mi hijo de tan solo 25 años, que está chiquito, que hay dos chinos, una pareja de un chino y una estadounidense que están besando? Es una aberración para la naturaleza y va en contra de las leyes de Dios. Qué pinches pendejadas. ¿A Chile sí eran? Sí. Y, güey. No, pinches Y hasta la fecha pendejadas. sigue habiendo raza con ese Hasta pensamiento, güey. la fecha, güey. Parece que las cosas no han cambiado demasiado. Muy bien. Si vives dentro del territorio mexicano, sabes que es extremadamente fácil cruzar del extranjero a México, sobre todo si vienes de Estados Unidos. Con los chinos no fue la excepción, puesto que durante la prohibición y el ya obviado racismo, los inmigrantes chinos cruzaban de California a Baja California para consumir su producto nacional, el opio. Luego de la discriminación china por parte de los gringos, muchos chinos se fueron a vivir al norte de México, sobre todo en el estado de Baja California y Sonora. Por ende, también tuvieron que trabajar en la industria mexicana. Y como México había impuesto planes para no castigar la inmigración, los chinos se sintieron aliviados en el país. Sin embargo, Oh, no. ahí va el gran Oh, sin embargo, Oh, no. México impuso esos planes para que países modernos como los del continente europeo visitaran el país. No para que países como China visitaran México, güey. Aclaro que ese es el pensamiento de México del siglo XIX, no mío. Ya. Sí, chinos de hoy en día pueden venir. Traigan Claro. sus yenes. Muy, muy a regañadientes. No, me te mamaste. XD, dale. Muy a dale. regañadientes, México aceptó a China, porque pues ya habían hecho la ley, o sea, ya no podían echarse para atrás. Ya que decían que los chinos eran hábiles e inteligentes, que eran aptos para la mecánica y los ferrocarriles, y que sobre todo eran una mano de obra muy barata. Y más aparte los consideraban un motor de sangre. O sea, un trabajador, es una máquina, güey, no lo consideraban persona, lo consideraban una máquina que podía trabajar día y noche. Pues a luz de hoy están tan raros. Pues, al parecer las cosas no han cambiado mucho en China. Claro que Cierto. sí. Tienen exactamente los mismos derechos.
O sea, ninguno. Ah, no mames. Pues, güey, siguen trabajando para Apple, güey, descansan 1 hora a la semana y... Hacen dibujitos. Ahora Oh, tienen dibujitos. Sí, ándale. dibujaron la casa de los dibujos. Colocando como ejemplo que un chino puede trabajar en la construcción por tan solo 3 o 4 pesos al mes. Por otro No lado, mames. o sea, 3 o 4 pesos de ese entonces, que Ah, son, ya. puede decir como 400 pesos. Sí, Qué 300, chido, 400. imagínate, güey. O sea, no, sigue siendo muy poco. Bueno, es que, vaya, no sé cómo estaba el comercio de México en aquel entonces, para serte sincero, así que no puedo. Estaba un poquito más decente que ahorita. Creo que sí era más dinero, valía más México que Estados Unidos O en ese sea, momento. sí, pero a lo que voy es de que, pues bueno, 3 4 pesos era poco a diferencia de lo que ganaban trabajadores mexicanos. Sí, sí, Sí. sí, es poco. Por el otro lado, Pero bueno, continúa. creo que ganan más que lo que ganamos nosotros ahorita. Ganaban, mejor dicho. Sí, Posiblemente, sí, sí. posiblemente. Por el otro lado, el pueblo mexicano también decía que el pueblo chino era cobarde, avaricioso y de malas costumbres, ya que en su país se permitía la poligamia. Motor principal, ¿Neta? sí, motor principal que, según nosotros, fue la razón de la caída de su gobierno. Sí, güey, o sea, ¿no conoces el Genghis Khan, güey, del Imperio Mongol? Ese güey O se sea, sí, fue... pero era un tirano. O sea, yo pensé que era, o sea, era parte de mis motivos para odiarlo. Pinche cabrón, yo no tengo ninguna. Y ese se agarró, ¿cuántas? ¿300 qué? Ah, ese vato tiene, hasta la fecha siguen encontrándole descendencia. Y ese güey Sí, sí, sí. estuvo en el siglo XV. Contexto. Ah, Genghis Khan, güey, fue un emperador de uno de los imperios más grandes del mundo, güey, el Imperio Mongol. Y ese vato, un día se subió a su caballo y se puso a cortar cabezas, güey, por todo, No por todo, mames. por toda Asia, güey. Y pues obviamente pueblo que llegaba, pueblo que saqueaba, mujer que veía, mujer que violaba. La madre. De hecho, si no fuera por Genghis Khan, güey, América nunca hubiese sido descubierta, güey. Hola, madre. Ah, ¿En chinga, Porque, esa serio? no me la sé. sí, güey, Cristóbal Colón quería llegar a las Indias, güey. O sea, a la Ah, India. sí, What? cierto, No por sabía. Pero los como ya estaba mongoles. Genghis Khan, güey, la única manera de Sí. llegar a la India era por mar y no por tierra. Este cabrón quería irse por tierra. Pero ¿qué pasó? Cristóbal Colón hizo una mala cruzada, güey, y conoció otro continente. Bueno, su cruzada estaba bien, o sea, nada más que pues, topó un bache muy grande. Enorme, güey, como los de Escobedo, de Podaca. Pues comedia existe, güey. Ahora, Está arriba fíjate, de Tlaxcala. fíjate qué irónico estaba este pedo, ustedes, chicos. Porque criticaban mucho a China, güey, por según apoyar la poligamia. Pero al mismo tiempo, güey, te veías a un cabrón que secuestraba a una niña, güey, o sea, la agarraba, la hacía su esposa, le daba síndrome de Estocolmo a la niña, y más aparte tenía otras 3 familias. O Déjate sea, tú de eso. En México de aquel entonces lo común era tener un esposo, una novia y un puto. O sea, sí, güey, no Qué era nada chido. más poligamia, era multigamia, era uno de cada uno. exacto, y de pasada un perro, güey. Hola. Un burro. No, nuestro presidente se lo llevó más a lo experto, güey, una yegua. Nuestro presidente, como siempre, rompiendo barreras con la cuarta transformación. Nuestro Él no tiene, presidente, él nuestro no tiene presidente, límites. Nos nuestro, demuestra una vez más fíjate, que no hay güey. límites. Fíjate, güey, nuestro presidente es tan superior a todos los demás presidentes del mundo porque él tiene más cromosomas. Y Le estampitas. puso a su movimiento 4T porque su yegua se llamaba Tatiana. Según yo se llamaba la canica, Como güey. sabes. Según yo se llamaba canica. Pero bueno, una No, vez teniendo en cuenta el lado práctico oye, del pero trabajo. esa noticia sí es real, güey. No O sé. sea, No de que se sabemos, Quiero murió. investigarlo, güey, para desmentirlo aquí. es un No, no rumor lo muy fuerte. hagas. No lo O sea, es hagas, como lo que Diego. dicen de Francisco Villa, que era gay. Emiliano ¿Qué Zapata, no güey. lo era? Emiliano Zapata. Ándale, 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 ándale. Sí. Que de hecho se dice que tenía un amorío con Ignacio de la Torre y Mier, que fue yerno de Porfirio Díaz. A lo que voy a estar de que es La- un rumor por ese rumbo, o sea, de que es un rumor muy fuerte que todos sabemos que muy probablemente sea verdad, pero que no Exacto. hay nada que te lo confirme. Lo que sí se puede confirmar es ya. el hecho de que Ignacio de la Torre y Mier sí era homosexual, güey. Ah, sí. Ese güey sí era homosexual y Porfirio Díaz, güey, para no quedar mal con su gobierno, le encubrió todo el pedo.
Qué Muy bien. chingón por Díaz, ¿eh? Con madre. Pues lo hizo más por intereses políticos que porque lo quisiera, güey. Pues sí, pero Bueno, hasta cierto punto creo que estuvo bien. Era su compa, Ni tanto, pero bueno. Una vez teniendo en cuenta el lado práctico del trabajo por parte de los ciudadanos chinos en México, muchos de ellos fueron enviados a Yucatán para la construcción del ferrocarril. Hasta la fecha se les reconoce a los chinos por su participación en dicha construcción, a pesar de que en su momento se caracterizaba de inmorales, güey. O sea, era como que, no, agradecemos mucho a los ciudadanos chinos que vinieron a ayudar aquí a Yucatán. Como siempre México ayudándoles carencias de países vecinos, cuando en realidad ahí le estaban tirando mierda a los chinos, decían, hombre, váyanse a la verga. Pinches chales. Es que de hecho los chinos aquí en Pinches México chales. se le llamaba chales, güey. Por eso, de hecho ¿Qué? la palabra chale viene justamente de la inmigración china a México. Chale. Pero pues no Chale. pero a chale no se le considera una palabra racista, güey, porque no estás siendo despectivo con nadie, al contrario, es una expresión, solamente. Chale. Como decir repámpanos o una mamada así. A partir de ahora no voy a dejar de decir chale, güey. Bueno, chale. luego, Bueno, chale. puta madre. Luego, en 1899, comenzó el Tratado de Libre Comercio entre China y México, un parteaguas que dio oportunidad a los chinos de generar su propia fuente de ingresos. Los chinos que se asentaban en Baja California fueron migrando a estados vecinos del norte como Sonora, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Nuevo De hecho, León, dijo Nuevo León. sí, What the sí. fuck? No mames, Giovanni. De hecho, sabías, güey, que, bueno, no, seguramente no lo sabías, pero los chinos Pues yo sé algo. que llegaron a Nuevo León vivían en el obispado, güey. No mames. ¿En serio? Sí, vivían cerca del obispado. What? Una vez asentada la población china en el norte de México, estos comenzaron a crear negocios propios, como lo es la comida, calzado, A huevo. artesanías, servicios, Ah, güey. y unos cuantos llegaron incluso a ser terratenientes e inversionistas. Fíjate hasta qué punto llegaron algunos chinos. Sí se ve. Para el Es que sí año, trabajan un chingo. sí, güey. Para el año de 1910, la población china en México rondaba alrededor de los 13.203, de los cuales 4.486 residían en Sonora. Por cierto, Giovanni, ¿cuál es el porcentaje de... El número 4.486, ¿qué porcentaje significa del 13.203? ¿Qué porcentaje, perdón? ¿Qué porcentaje significa el 4.486 del 13.203? A la verga. 4.000, ¿qué? 4.000 de 3.000, de 13.000, güey. A ver, espérame. No te preocupes, yo te espero. Su pinche madre. ¿Qué, güey? Es un putazo, güey. ¿Cuánto? 5 millones. O sea, y el número en porcentaje, güey. ¿Qué traes, pinche? Giovanni, Esa no era la pregunta, Giovanni, güey. te estoy pidiendo el porcentaje. Sí, el porcentaje. ¿Qué? A ver. A ver. Si ¿Cuál tienes es un pastel que tiene 13.000 partículas, ¿qué porcentaje de ese pastel son 4.000 partículas? Ah, pues 4.000. Sí, güey, pero ¿qué número de porcentaje? Quiero un, no sé, Ah, dime. 20% o así. Espérame. 4.000 entre 13.000. Espérame. El 32%. Ah, no. Vamos a ponerle que. 3.25%. 3.25%. Ya. Vamos a ponerle que fue un 4%. Ya dije 3.25. Sí, güey, pero estamos redondeándole a, no sé, un 4%, güey, porque pues tienen números exactos. O sea, no exacto de Ya. que 4000 o 13000, sino de que 13, 203, 4, 486, así. Bueno, digamos que el 5% de las personas chinas, de población china aquí en México, residían en Sonora. Al haber terratenientes e Hola. inversionistas chinos en México, significaba que una pequeña parte de la población se iniciaba en el papel de la burguesía china dentro del Estado, lo que ocasionó el disgusto de los mexicanos y se crearon los primeros movimientos antichinos. El primer evento ¿Qué? antichino violento se suscitó en Torreón y rondaba el año En 19...
1911. LOL. Sí, güey, ya sé que vas a llorar, ya te vas a traumar, porque es el único lugar que has visitado en tu vida. Y... Ah, perdón, también Tamaulipas, sí. Son los únicos dos lugares que has visitado en tu vida. Y el centro. Pero Tamaulipas, ¿qué? El centro. Y el Y el centro. centro. Se suscitó en Torreón, Parece mentira, pero es verdad. por algo lo estoy diciendo. Se suscitó ¿Qué en se Torreón suscitó? y rondaba el año 1911, cuando una tropa del ejército maderista atacó, ultrajó y asesinó a un grupo de chinos, que, según el mismo ejército comenta, 303 chinos fueron los que atacaron las mismas tropas, hecho que eventualmente fue confirmado como falso. Ah, ya. El gobierno. Fue el gobierno. Sí. Pero el gobierno. O sea, Ah, fue confirmado como falso que los chinos no atacaron a las tropas. Que O sea, que las tropas atacaron a los chinos porque sí, por sus huevos. yo qué entiendo a los pedo. mexicanos, o sea, porque también son tropas y ustedes y yo sabemos cómo se comportan las tropas frente al peligro. Me Pero imagino que llegaron al lugar donde estaban los chinos, los vieron de, ese güey me está viendo feo, me está posiblemente. entrecerrando los ojos. Ándale, güey, como pinche policía de GTA que apenas te acercas a él y ya te quieren matar el cabrón. Así, güey, básicamente así fue. El gobierno de Qué México, pedo, pinche vato culero. sí, exactamente, hasta la fecha sigue siendo igual, güey. Sí, El gobierno de México le prometió al gobierno chino Pero, indemnizar. pero ahorita sí son igualitarios, güey. Es con todos. Ah, sí. El gobierno de México le prometió al gobierno chino indemnizar los errores cometidos dentro del territorio en contra de sus ciudadanos. Y adivinen qué, México no hizo ni madre, no pagó nada. Como siempre. no Como mames. siempre. Dijo, sí, al rato te pago lo que, pues es que mataron a a los chinitos, güey. Ahorita te digo cómo va a estar la onda. Y ya no quedaron en nada. Se me alargó la quincena, Como yo, güey, como aguántame. yo diciéndole a David, güey, que ayer iba a haber podcast. Ah, sí, güey, pero es que yo todavía no terminaba el guión. Ahorita ya lo terminé muy bonito y todo. Los Ese eres ataques, chino, güey. no. Los ataques, tengo los ojos, güey, tengo los ojos, pero no soy chino. Creo no ser chino, güey. No sé, capaz y sí lo sea. Güey, es que Pues si si estás tienen bien los ojos en chinito, algún güey. momento. Posiblemente sí tenga descendencia china, güey, no sé. Ah, no creo. Digo, ascendencia, Tú no perdón. tienes el pito chiquito, güey. No era Ah, chinga. necesario aclarar eso, güey. La gente va a pensar mal, pendejo. A ver, preséntenlo. Aclaro que Giovanni nunca me ha visto el pito, güey. Los ataques en Torreón siguieron. Atacaron locales chinos, asesinaban a las personas y una enorme lista de etcéteras. La población china en Torreón denunció los ataques de la campaña antichina con la fiscalía, a lo que esto respondió que no hacía nada malo y que el nombre era más decorativo como decir antialcohólicas. O sea, básicamente güey, los chinos fueron a la comisaría y dijeron, oiga, nos están matando este grupo que se hacen llamar los antichinos. Y la comisaría les dijo, no pasa nada, o sea, nomás se llaman antichinos, es como decir, no sé, agencia antidrogas, o sea, se meten con las drogas, pero no con con las personas que se drogan. Como Pero el cártel de Nuevo León, nueva generación. O sea, se llaman así, pero pues no están en Pero pues Nuevo no León, hacen están en nada, o Veracruz. sea, de que no de que no, pues no, pero no hacen nada, así le dijeron. Aparte, no les va a pasar nada y la chingada, cuando pues realmente ellos estaban viviendo en carne propia lo que estaba pasando, pero pues les valió madre a las autoridades. no mames. Algunas Es, cosas nunca cambian. sí, sin duda, la campaña anti-China fue uno de los momentos más irónicos de la historia de México, ya que mientras el país aceptaba esclavos negros que migraban de Estados Unidos a estados donde la revolución era más latente, el mismo país asesinaba a la población china dentro del territorio. Lo que es más irónico aún es el hecho de que los mexicanos decían que cada hombre esclavo que venía del extranjero en México se transformaba automáticamente en hombre libre. Esto último fue una de las razones por las cuales México reclutó, entrenó y dio asilo a esclavos negros para que apoyaran durante la revolución. De hecho, una de las razones por las cuales los veracruzanos son muy negros, güey. O sea, no de manera despectiva. Hoy. Güey, Húndete, húndete. no. Güey, estoy hablando frente a un veracruzano. Mi abuelo era de Veracruz también. Que ¿Y eso qué, güey? No tengo nada contra los veracruzanos. No Yo tengo tengo nada, no familia tengo nada. veracruzana. Sí. Y los trato Digo, como personas normales. digo, no conozco mi familia de Veracruz. Pero. Ya, te iba a decir. Eh, muchos negros se asentaron en Veracruz, güey. Muchos esclavos A la negros. madre. Y obviamente hubo mestizaje de mexicanos con negros y por eso pues nacieron los negros mexicanos, los afromexicanos, ahí se les debe llamar. Una de las principales razones del movimiento antichino, más allá de la xenofobia,
eran las razones económicas, puesto que los ciudadanos del norte de México decían que los chinos les iban a quitar el trabajo a los mexicanos. Tal parece que Zidane no ha cambiado demasiado en los últimos años. Te digo, repito, se parece mucho a una idea de un estado que está entre Tamaulipas y Coahuila. Está abajo de Texas, pero arriba de San Luis Potosí, güey. Nada más que no me acuerdo su nombre. Está muy raro ese estado, ¿no crees? Sí. Cuando en realidad había más trabajadores chinos, no necesariamente porque fueran más hábiles que los mexicanos, y mucho menos por quererle quitar un puesto al mexicano, sino porque un chino, güey, le pagaban muchísimo menos que un mexicano. O sea, repito, los chinos eran mano de obra barata en aquel entonces. Ya. Era tanto el enojo de los paisanos que, valga la redundancia, se enojaban porque los chinos acaparaban trabajos de mujeres, cuando irónicamente en ese tiempo las mujeres no se les permitía trabajar a no ser que fueran asuntos domésticos o en materia educativa. Y digo de materia educativa, güey, porque pues la mayoría de las personas que enseñaban eran maestras. Nice. O sea que los chinos también eran maestros en ese entonces. Posiblemente, güey. Pero de A ver, así bueno, de buenos son. pues fíjate, güey, para que los archivos históricos dijeran que acaparaban actividades de mujeres, pues, supongo que a lo mejor sí pudieron haber llegado a ser maestros aquí en México. No hay ningún artículo que lo desmienta ni tampoco uno que lo confirme, Entonces vamos a ponerlo como una posibilidad. como una posibilidad exactamente. En 1917, cuando se creó la Constitución, se escribió un artículo del cual la sociedad mexicana abusó del mismo. Este artículo dice, y cito, artículo 32. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del gobierno. O comisiones del gobierno en que sea indispensable la calidad del ciudadano. En tiempos de paz, ningún extranjero podrá servir en el ejército, ni en las fuerzas de la policía o seguridad pública. O sea, diciendo de que los mexicanos tienen más preferencias dentro del Estado que los extranjeros. Pues es de Y cajón, ¿no? sí, o sea, es de cajón y es válido, güey. Pero estos cabrones en aquel entonces se agarraron de decir de que no, es que yo valgo más que tú porque soy mexicano y porque el Estado me va a defender más a mí que a ti. Cuando pues realmente están tergiversando Ya. totalmente lo que significaba el artículo. O sea, se aprovecharon no dentro del contrato laboral, o sea, no es de que a la hora de agarrar un empleo se aprovecharon de lo que decía el artículo, sino fuera de Parámetros, de fuera de los parámetros del artículo se aprovecharon de él como una seña de supremacía. exactamente. Ya. No entendí nada, pero bueno. Vaya, O sea, nos volvimos nazis, güey. sí, güey, prácticamente. O Y la sea, Constitución fue nuestro Hitler, diciéndonos que somos mejores. sí, Oh, mames. básicamente lo que hicieron los mexicanos fue, es que aquí un artículo dice que soy mejor que tú porque soy mexicano y me van a defender a mí porque soy mexicano y a ti no. ¿Me explico? No mames. O Ya. sea, pero el artículo no quería decir eso, el artículo solamente quería decir que vamos a darle preferencia a los mexicanos, sí, pero pues eso no significa que vamos a descuidar a los extranjeros. Sí, o sea, el objetivo de ese artículo en todas las constituciones es, tranquilo, los inmigrantes no te van a robar tu chamba, Exacto, y tranquilo inmigrante, no te vamos a poner a morir por un país donde no perteneces. exacto. Ese artículo fue el parteaguas para que los chinos volvieran a la miseria de la cual ya habían escapado. Y aquí es en donde pasamos a otra razón racial para combatir contra los chinos. La primera es la salud y la segunda el mestizaje. Comenzaron las acusaciones totalmente racistas en estados como Baja California y Sonora. También se iniciaron en la idea de la raza superior y la inferior. México aceptaba el hecho de que no podía considerarse europeo, pero tampoco una raza de raíces totalmente territoriales como nuestros antepasados. Conocía el origen de su mestizaje, y ese fue el motivo de su orgullo y lucha. De hecho, cuando existía la Nueva España, a la gente se le llamaba despectivamente como criollos. Después los criollos empezaron a agarrar fuerza y empezaron a decir, ¿sabes qué? Sí, orgullo criollo. Es como si, voy a poner un ejemplo algo banal, güey, pero pues ya ves que joto es una palabra que sí es despectiva. Y de repente, imagínate que ahora los homosexuales agarran de que es el orgullo joto. Pues, perra. No mames. Ándale, güey, como perra. Perra alguna vez fue una ofensa. Fue una ahora ofensa y ay, sí, ahorita soy bien perra. exactamente. La ofensa se convierte en un motivo de impulso. Es como si el día de Ya. mañana, güey, que por cierto ahorita Giovanni sería un adelantado a su época,
Es como si el día de Porque es mañana joto. dijera... ¿Por qué, güey? Eso es lo que voy, güey. Si el día de mañana el insulto de ¿Pero por qué pendejo, yo? el insulto de pendejo ya no fuera un insulto, sino el orgullo pendejo. Y Y ahorita, sale la bandera de Giovanni. y eso es lo que voy, güey. Giovanni en ese aspecto estaría siendo un adelantado de su época porque al vato le vale madre que le digan pendejo, al contrario. Él, él vaya, fundamenta su argumento de que es un pendejo. Y le vale verga. Y al contrario, se siente bien que le digan pendejo. Siento que, Y es vaya, verdad. Tu bueno, insulto no me ofende porque no lo entiendo. no, tu insulto no me ofende porque sé que lo soy, porque no es un insulto, es algo que ya soy, Es una alabanza. por así Ah, decir. Y pues también está el White Pride, el White Pride, el pinche... Es que, güey, en Arkansas, güey, que es uno de los estados más racistas de Estados Unidos, existe una radio que se llama White Pride Radio. O sea, Radio ajá, Orgullo Blanco, donde hablan de la iglesia, de la familia y de lo que se siente ser blanco. Una pura ok. mamada, en pocas palabras. Siempre. Como siempre. Muy bien. La raza superior era la raza mestiza, mientras que la inferior eran los chinos. La sociedad mexicana expresaba que los chinos eran una raza degenerada, y que la razón de su inferioridad radicaba en su físico, que se decía era repugnante desde sus ojos atravesados, su piel amarilla, sus hábitos alimenticios y sus costumbres sobre las cuales se inventaron todo tipo de mitos. De hecho, también se creó un mito que decía que en 1913 se acusó a un grupo de chinos en Zacatecas de practicar la antropofagia, o sea, canibalismo. Ah, A la madre. ay, ya me estaba asustando, güey. Claro que eso no es coprofagia, güey, antropofagia. Sí, 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 sí. Comenzaron Pues está acciones, más cabrón. Más no cabrón. sé, si me lo preguntas a mí y Giovanni sabe por qué, yo siento que estaría más cabrón la coprofagia. Sí. O si mezclan las dos, güey. No, güey, ya O te sea, pasas, ya, tú cruzaste un límite, güey. Espérate, yo nunca me lo imaginé de esa manera, güey, e hiciste que me lo imaginara. No, no mames, Giovanni. Tú no tienes pues los problema con llegar veracruzanos al comiendo fondo. camarones. Tú no tienes problema con llegar al fondo, güey. Tú llegas al fondo y todavía les carros para llegar, para ver qué hay más abajo. Ay, güey. No mames. Es que David, yo cuando veo un video que me pasan, se lo envía a Diego y este Diego no sabe qué es y nada más le da clic, güey. Y este vato, no, no mames. Pues Y porque yo resulta pienso que que era es un video algo, una mamada que da risa o no echándole sé. mierda a unas mujeres. Ah, Giovanni, no, te mamaste, no. Al chile ya por eso no veo los videos que me mandas. Y tampoco No, por eso te los muestro directamente, ni güey. por eso los links, a no ser que sean de YouTube. Ah, ¿crees que YouTube me lo va a pedir? Pues, sí, güey. Eso crees tú, Diego. Yo sí lo creo, güey. Ya veremos, ya veremos. Muy bien. Continuemos. Comenzaron acciones para evitar la inmigración china a México, como leyes que en algunos estados se permitieron. Dichas leyes dictaban el confinamiento de la población en guetos y la prohibición del matrimonio o cohabitación con mujeres mexicanas. Cabe aclarar que la mayoría de los chinos que llegaron a México eran hombres. Y al igual que Estados Unidos, México, con Álvaro Obregón como presidente en 1921, y bajo la presión de la misma campaña ya mencionada, crearon leyes para evitar totalmente la inmigración de chinos a México, con excepción de intelectuales u hombres de negocios. Todo con el motivo de beneficiar la economía del país. O sea, solamente querían a los chinos si tenían algo bueno que aportar al país. Que no Ya. fuera mano de obra. Volviendo a Sonora y a Baja California, estados donde la población china era la más fuerte, se generó, por obvias razones, un mestizaje entre chinos y mexicanos. Asunto menos beneficioso para la población, pues para este punto las campañas antichinas y las campañas pro razas comenzaron a generar panfletos, diseños y propaganda racista para que la gente supiera, entre comillas, el error que la gente cometía al convivir con chinos, ya que la población china se le acusó de ser focos de infección de enfermedades como la sífilis, tracoma y lepra. Todo esto con Y la actualmente, COVID. Ah, no. actualmente COVID, güey, no mames. Te digo, o sea, cuando te pones a analizar la historia te das cuenta de que las cosas no han cambiado mucho. Chucha. No es cierto, Chinito, los quiero un chingo. O sea, sí, pero ahorita, bueno, cuando A recién, menos que Sí se den pero cuenta. sí se mamaron, güey. pero Al es que chile sí se mamaron. cuando recién se comenzó la pandemia,
no solamente acusaban a los chinos, acusaban a todo asiático o cualquier persona con ojos rasgados de tener COVID, pero sí, evidentemente más a los chinos. Es que también el mexicano es muy pendejo para identificar razas. O Claro que sea, sí, no lo voy a nada negar. más, o sea, es Ciencias, blanco, güey. es negro, No me es voy a tener a amarillo y ya. preguntarle. Ándale. ¿Cómo? Para el mexicano todo es blanco, Poco sí, negro o sí hay gente- amarillo y ahí muere. Y para el gringo también. No, para el gringo es We'll blanco celebrate o our es la otra gente. difference. Chin, Ándale, chon, sí. chon, Para los chon, gringos chon, es chon. algo, o tiene que ser, somos los blancos y los demás. Los blancos. Los blancos y los Pues de demás. hecho hubo un video que se hizo viral hace poco que vieron a un mexicano blanco y le dijeron, amigo patriota, no te acerques a ellos porque son mala gente. Y luego el vato, pero yo soy mexicano. Sí, güey, Y qué el vato, pedo. y el vato se quedó bien sacado de onda. No mames. Bueno, Porque esos güeyes dicen que nomás los gringos son blancos. sí, son unos pendejos. Todo esto lo expresaba en la misma propaganda, Yo güey, o sea, también, sí, güey, pero tú mínimo tienes conciencia. Ellos no. ¿Sí? Creo. Quiero pensar que sí, sí. Quiero creo. pensar que tienes un poco de criterio. Mándale otro video para que se le quite. No, Muy bien. Lo ya anteriormente mencionado, güey, lo expresaban en la misma propaganda con diseños despectivos donde los chinos se caricaturizaba de manera burlesca, débil e inferior. Dentro de los panfletos pinche Walt decían cosas como, y cito, los terribles males del oriente, de fácil contagio, que los chinos encubren con ropajes limpísimos cuando desempeñan trabajos de mozos de café, lavanderos o dependientes. Y ponían ilustraciones de un chino, güey, con lepra y luego otro con tracoma y un chino con, ¿cómo se dice? Con sífilis. O sea, decían que los la chinos madre. daban esas enfermedades. Que eso No, es muy del mexicano, ¿eh? Pisotear hacia arriba. Uy, míralo, tiene ropa limpia y le presta atención a su trabajo. vamos a decir que tiene estas enfermedades. ¿A huevo? Y no solamente eso. A lo largo de su propaganda se vieron cosas como ilustraciones comparativas de un niño mestizo mexicano contra un niño mestizo chino mexicano, colocando al niño mexicano como un niño fuerte y sano, mientras que el niño chino como alguien débil. Para ser más preciso, la ilustración decía cosas como mestizo indolatino de 12 años. Y ponían de que la imagen de un pinche niño con un bastón bien vergas, alto, con un sombrero de charro, como que recién yendo a ordeñar vacas o cosas por el estilo que hacían los jóvenes de 12 años de aquel entonces. Como por ejemplo, mantener una Mi Casarse. familia, abuelo, decía, casarse, mantener una familia, mi construir abuelo. su casa, Tener 3 esposas u 8. y un A Tener, puto. la madre. tener 10 trabajos y 2 gallinas y una vaca. Y vender a tu hija por una vaca, por otra vaca, Por un Chingada toro. madre. por un toro. Imagínate, David, comprar a tu esposa con una gallina. No mames. Y Yo lo luego, he güey. intentado, pero no jalan. En Tamaulipas todavía jala, güey. Nada, te No es piden unas pedo. 10. ¿De qué te ríes, güey? Sí, güey, sí, sigue pasando aquí, desafortunadamente. Que es muy En triste. Tamaulipas todavía funciona ese trueque. Sí. Y luego después decía, producto de la mezcla chino-mexicana de 14 años. Y apareció un chino chaparro, güey. Todo débil. Y hasta tenía como que cara de viejito. O sea, querían verlo como si fuera la persona más débil del mundo que no sirve para nada. O sea, Y a día de hoy sigue siendo así, ¿eh? O sea, mentalmente sí les tenemos bastante envidia a los chinos porque los vemos, ver los videos y dicen, sí, a huevo, tenía que ser chino. Pero físicamente, ¿qué es lo primero que se te ocurre? Es flaquito, es chaparrito, tiene el pito chico. es amarillo. Sí, o sea, físicamente el mexicano sigue echando alegría al Al chino, chino, como que güey. físicamente somos más vergas. Ajá, exactamente. Pobrecito mexicano. No, el chino, güey. Los mexicanos, ¿qué? O sea, bueno, también pobrecito el mexicano porque no puede cambiar su pensamiento. Por eso, güey. Y luego, pero pues no lo dijiste, güey, se te durmió. Cállese, No, güey, no, y se cállese. te durmió, güey. El chile no la hace. Ni la cómo pensó, güey, nada más No, lo está arreglando. nomás lo estoy diciendo, a ver cómo la arregla. A Luego, ver si da risa. los pro raza, aún enojados e insatisfechos con lo que ya había hecho el Estado, generaron fortalezas en su misma propaganda, invitando a personas a unirse al movimiento racista y a las manifestaciones que organizaban contra los chinos.
Un ejemplo de ello es el siguiente panfleto que dice: Pueblo, cumple con tu deber con la patria concurriendo a la manifestación pro raza el miércoles 12 de las Corrientes, que partirá del solar que ocupó el antiguo cuartel Calles Lerdo y Altamirano a las 9 a.m. Por la patria y por la raza, Partido Nacional pro raza. Y de que, o sea, decía todo eso el panfleto y al lado Vota por Morena. una No imagen. mames. Sí, güey. ¿Así nació el partido pro raza? Sí, güey. De que hace cuenta que aparecía todo el pinche. Toda la Biblia, güey, y al lado una imagen muy burlesca o muy caricaturizada, despectiva de un chino. Ya. Los ojos así, una Una línea, línea, el güey. sombrero, el vestido, Sí, güey, bien bueno, la dientones. túnica. Y con una nariz. ¿Por qué sacaron eso de los dientones, güey? Los dientones son los inglaterros. Sí, güey, ya sé. Pero pues quién sabe, ¿verdad? No sé por qué le pusieron dientones a los chinos, güey. No entiendo. Para este punto, luego de las leyes impuestas por el Estado para evitar la inmigración, comenzó la expulsión de chinos del territorio nacional. ¿A dónde, No mames. ¿A dónde creen ustedes, güey, que enviaron a los chinos expulsados de México? No sé, ¿a dónde? Ah, ¿A imagino dó- que Guatemala y Belice, ¿no? No, güey. Puta madre, güey. Los enviaron a Estados Unidos otra vez. No mames. Sí, güey. O sea, se salieron O del sea, país. Se salieron del país Ah, donde es los. más, Mande. ¿te acuerdas del capítulo de que te mostré de la casa de los dibujos de los chinos? ¿Cómo los veían? ¿Cómo los dibujaron? Ah, sí, que hicieron un Optimus Prime con niños explotados, ¿verdad? Sí, güey. Me da un chingo de risa ese episodio, güey. Porque hay una parte donde el pinche puerco le dice a Ling Ling: Oye, no, que Estos pelean todo por su orgullo. sí, por su honor, dice, Dale, hay algo que los asiáticos sí. siempre quieren, dice el honor. Y luego le dice a Ling Ling: Ling Ling, ¿quieres honor? Y me dice, sí, le dice, sí. Así que, bueno, por parte de la madre sus cabrones. Masacra a esos niños. Sí, y luego de repente aparece otra escena, güey, donde sale Ling Ling con un sombrero de papel que dice honor. Sí, y ya con eso es feliz, güey. Sí, güey, porque se supone que o sea, es una parodia muy mala el honor de chino o el honor asiático. Pero... Sí, o sea, me dio un chingo de risa, la verdad. O con lo de que no saben conducir. También. Eh, Nah. Bueno, ya continuamos. Muy bien, los enviaron a Estados Unidos, güey, país en el cual anteriormente ya habían sido expulsados. El gobierno aclaró que no sería responsable la población china, pero que al menos les iba a pagar el pasaje al otro lado, güey. O sea, les pagaba el viaje. Ya. Pero que se fueran, o sea, que se fueran ya la chingada, es lo único que quería el gobierno. En México. No se necesitó de una gota que derramara el vaso, porque el vaso ya estaba hecho trizas. Hubo muerte, discriminación, violencia, dolor, etcétera. La población china que vivía en Sonora se mudó de nuevo a aquel entonces que era poco poblado Mexicali y crearon un sistema de canales subterráneos, escondiéndose de las autoridades y el mundo exterior. En ese lugar por fin podían volver a ser personas. El lugar se llamaba, o más bien se llama porque hasta la fecha existe, La Chinesca. No mames. Sí, La Chinesca fue una ciudad subterránea donde vivían los chinos refugiados de las autoridades mexicanas. Ahí tenían sus negocios, trabajaban, daban servicios, e incluso se rumora que bajo la misma tierra practicaban la agricultura. Existían ahí mismo bodas clandestinas, tanto de parejas chinas como parejas chino-mexicanas. Aquí le doy gracias a una compañera que es de Sonora, que se llama Fernanda Armenta, y muchas gracias por darme esta información, porque creo que si ella no me hubiera contado de este caso, no estaría grabando esto. Pero, Nice. fíjate, güey, me gustó mucho el hecho de que los chinos aprovecharan la tierra para hacer un chingo de cosas bajo tierra y también fuera de. Porque cuando el país estaba en plena transición económica, aprovecharon eso y generaron sus propios empleos, sus propios negocios y la chingada. O sea, fueron muy inteligentes para aprovechar un sistema económico. Pues son chinos, güey. Y tú recalcas el pinche punto que queremos llegar David y yo, güey. No mames, o sea, No le haces, es un pito chico. ándale, güey. O sea, puta Lo madre, único que Giovanni. le ganamos es en eso. Puta madre, Giovanni, estamos diciendo de que, güey, tratemos de no recaer en estereotipos y la verga, y tú sales con esas mamadas. Pues, ¿qué más puedo decir, güey? Pues nomás sabes decir puras mamadas, güey. Es lo único que Mamadas doy. haces.
Más no digo. Bueno, también. También. Y pues, bueno, güey, vamos al declive. Todo va a ir No. de aquí en adelante, creo que la mayoría de las cosas van a irse para abajo. Oh, Como no todo es color de rosa, la clandestinidad, aunado con el sutil escondite, trajeron consigo negocios ilegales como el tráfico de drogas, trata de blancas y lo que comúnmente llamamos en México como adueñarse de plazas o cobrar piso. Posiblemente también Chinga. traficaban con opio, güey. O sea, sí, güey, ya había de O que... sea que los chinos son los tatarabuelos del Chapo. Le dejaron los sí. túneles, las drogas, las putas. Sí, es Pues, lo que iba a decir, güey. la verga, no lo había pensado de esa manera, güey. No mames. ¿Te imaginas? ¿Te Pero pues imaginas? el Chapo es más vergas, güey, porque él solo hizo todo. Sí, es cierto. ¿Seguro? Sí, güey, él solo hizo todo. Y ni siquiera estudió la primaria, como el Pícoro, que llegó muy lejos sin estudios. No te burles, güey. Por eso amanecen en bolsa. Pero el Pícoro llegó muy lejos y sin estudios, güey. Ah, ¿A poco quieres que niegue eso? oh, Posiblemente, güey, los chinos también llegaron a traficar con opio. Posiblemente. O sea, no es algo que esté ojalá. totalmente confirmado, pero como es su producto nacional, posiblemente pudieron haber traficado con ello. Sí, es bastante probable. Ajá. Esto último generó un conflicto entre organizaciones criminales chinas en el norte de México, lo que ocasionó que el conflicto se llevase a cabo fuera de la chinesca y por consecuente ya llegaron a llamar la atención de nuevo de la campaña anti-China, quienes tenían intenciones de asesinar a la misma población china. Solo, güey, que las Ojalá. cosas serían diferentes esta vez, puesto que ya para este punto la población china era mayor que la población anti-China. Además de que los chinos ya tenían más poder económico y eran políticamente más influyentes en el municipio de Mexicali. Así que básicamente los chinos les dijeron a los antichinos, ¿sabes qué? ¿Me la pelas? No la vas a armar. Cáile la chingada de aquí. Grande. Al Chile, sí, güey. Después de ello, no se tiene ningún otro registro de algún conflicto entre organizaciones criminales chinas en México. Finalmente, a finales de la década de los 70, los chinos se vieron en la necesidad de salir de la ciudad subterránea debido a las inundaciones que cada vez eran más constantes en Mexicali, teniendo que vivir a plena vista de la sociedad mexicana, pero esta vez con un pensamiento mayoritariamente cambiado. Actualmente, la Chinesca es el barrio chino de Baja California, donde muchas familias chinas tienen sus negocios, ofrecen servicios y mezclan su cultura con la de los mexicanos, viviendo prácticamente en armonía, y nos hace reflexionar el hecho de que todas las culturas nos necesitamos para generar un aprendizaje y menos ignorancia. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a no cometer los errores del pasado y no recaer en prejuicios, así como tampoco recaer en violencia, debido a que ese tipo de personas a las cuales regularmente violentamos es gente igual a nosotros. Eh, Sobre todo también en el hecho de la manera de pensar que en lugar de beneficiarnos perjudica no solo a quienes estamos violentando, sino también a nuestra sociedad, que nos hace desconocer el mundo y vivir bajo la sombrilla del odio. ¿Y para qué llora? Cállate el hocico, güey. Hombre, pinche Porque no lo madre. estamos haciendo bien, güey. Al Llevamos chile. todo el capítulo recapitulando cómo estamos repitiendo la misma historia y cómo todo es exactamente igual. Puta madre, Pero Giovanni. con otros personajes. No ocupamos poner ejemplos de tercos porque aquí tú ya eres el vivo ejemplo de un terco. ¿Dónde? La verga. Y así estuvo el pedo, amigos. O sea, a la gente, a los chinos no lo dejaban hacer ni verga. Ya se estuvo el pedo. No los consideraban personas, no los dejaban casarse, tampoco tener una propiedad. Como si no fueran personas, güey, prácticamente. No eran ciudadanos A de la- nada. Y todo empezó por un conflicto, güey. Que a ellos no les pertenecía, güey. Pinche Inglaterra como siempre cagándola en todo lo que hace. XD. Excepto en hacer sus reinas. Las hace bien resistentes, güey. Exacto, güey. Se hace Y bien en crear resistente. mitos y nombres asesinos, güey. Súper originales. Jack. Oh, no mames, güey. Jack, a todo. ¿Sí se has dado cuenta, güey, que a todos los monstruos ingleses, güey, les ponen Jack? Jack Sí, el cierto. No. Destripador. El pinche... Jack el Saltarín. ¿Qué pedo con ese nombre? ¿A poco tiene que O dar sea, miedo? vaya, no recuerdo, The Hanged Jack o algo así se llamaba, güey, pero era un pinche monstruo que se supone que era como un demonio bien vestido y que sacaba fuego azul por la boca. No más. Nice. Pero no Tenemos- fuera... Aquí sí tenemos leyendas bien chidas. Vean, El chupacabras.
Y ahorita el chupacabra lo asimilas como un borracho, güey. Y pues así quedó, chicos. O sea, ¿qué opinan o qué al respecto de la misma de la misma actividad racial contra las personas chinas? Fíjate que, Yo no te bueno, puse atención. tú vete a la verga. Este, fíjate que yo sí siento bien irónico ese pedo, güey, de que mientras que México defendía a capa y espada a los negros, güey, en el mismo tiempo andaban matando a chinos. No mames. Sí, güey. Es que todo el podcast de hoy es bien irónico. Porque Súper también en la época irónico. donde estábamos defendiendo a los negros, estábamos matando a los chinos. Años más adelante seguimos siendo racistas, pero de forma diferente. Y pues estamos en las mismas, lo acabo de decir hace un momento. Estamos haciendo exactamente lo mismo, pero con otros personajes. Sí. Ya. Con diferentes contextos también. Y luego lo de las enfermedades, o sea, bueno, eso de acusar a razas de Eso sí. enfermedades es algo que no es totalmente nuevo, güey. Es algo que, Bueno, que ahorita el COVID con los chinos sí fue culpa de los chinos, ¿eh? O sea, Sí. o sea, sí no, fue no hay vuelta de hoja. evidentemente, güey, pero al menos, vaya, no había necesidad de decir de que todos los chinos tenían COVID, que era lo que llegó Ah, a pasar en no. un momento. O sea, pues ya a todos los chinos les dio COVID, güey. Que te tenían, güey, que ya eran portadores de COVID por el hecho Ah, de O ser bueno. sea, que chinos. pensaban que incluso los de aquí ya tenían, güey. Ujú, Y los exacto. tachaban. Sí, güey, de hecho, lamentablemente hubo locales de comida china que tuvieron que cerrar por lo mismo. Ah, sí. Sí, Ojete, sí. güey. Estuvo bastante pesado el meme que decía de gente ignorante que cierra los lugares de comida china esperando que les vaya a dar COVID, cuando en realidad son perros 100% mexicanos. Oh, no mames. Sí, cierto. Pero Chile a mí sí me gustaría visitar la chinesca, güey. Yo A ver no. cómo. Suena bastante interesante. Sí, ¿Todavía existe el lugar bajo tierra? exactamente. O sea, ya actualmente funciona como sótanos, pero sí sigue existiendo el lugar bajo tierra. De hecho, hubo un escritor que se llama Bernardo Fernández o Bef, como su seudónimo, que afortunadamente me respondió por Twitter el bendito. Le What? pregunté que si su libro Ojos de Lagarto estaba inspirado en la chinesca, porque justamente habla de un caso parecido, ¿no? De gente que vivía bajo tierra en México y que eran chinos, y que Ajá. su banco, porque hasta eso, güey, los chinos llegaron a tener un banco aquí en México, fue quemado por los mismos los campañas antichinas, güey. Antichinas. Ajá. Ok. Y dices, no mames, o sea, qué grandes. Y bueno, te decía, ese escritor me dijo que sí, que de hecho la historia se enfoca en Mexicali. Y luego cuando me puse a investigar eso, güey, me di cuenta, me puse a investigar al escritor y me di cuenta que hace unos años le llegué a leer un libro suyo. Uno que se llamaba Yo soy el robot, una mamada así, que es un libro que leí por ahí de quinto primaria y me gustó bastante. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, pues ya acabamos de hablar de la campaña anti-China. Fíjate que sí duramos la hora. Yo creí que no la íbamos a durar y sí la hicimos durar. Es Afortunadamente. que está Madre. bastante interesante. Sí, güey. Estuvo extenso, o sea, estuvo chido. Estuvo demasiado extenso y me quedé con algo de sed, pero ya se me acabó mi vaso de agua. Esos son podcasts, no como los que tengo en mi casa. A huevo. Y bueno, este oficialmente es el episodio 22 porque el anterior estaba bien culero y lo tuve que borrar. Me dio tanta pena que vomité 5 veces mi hígado. Porque, ¿cuál era el anterior, güey? El que hablábamos de Dallas, güey. Así de memorable es. Sí. Ándale. Cuando lo escuché, No, güey. como quiera. Que Giovanni se acuerde de algo es algo muy cabrón, güey. Güey, se te olvidó mandarme en Halloween el podcast de Halloween. Y por eso me tardé un Sí, chingo en sí. subirlo, güey. Cállate el hocico, güey. Lo subí ya cuando era noviembre, güey. Ya pa' qué chingados. Sí, cierto. Lo íbamos a subir originalmente el 31, pero Giovanni el 31 a las 11:59. Ah, el podcast. Y ya Güey, lo envió. hijo de tu puta madre. De hecho, me acuerdo que esa ya publiqué bien enojado de que, pues ya está esta chingadera, ahora le escúchenla. Sí, cierto. Sí, cierto. Y yo de, ni modo. Chin. Pues sí, cabrón. Tu chin. Otra cosa que queremos decirle a la Ay, audiencia es el hecho de que Adrián ya no, bueno, creo que no es novedad que Adrián ya no nos va a acompañar en el podcast. En cambio, ya se retiró. tenemos un host nuevo. Aquí le damos la bienvenida a David. Pones aplausos, güey, sonido de aplausos. No me gustan los sonidos de aplausos en sitcom, güey. Me Pon cagan. los sonidos de cagan, aplausos. me Es caga más, el Estamos sitcom. cada vez, preguntando. no.
cada vez que hable David, güey, pones las risas de Nickelodeon, güey. Risas Ah. enlatadas. No, güey, no. al ¿Cómo me chile. maman las risas de gente muerta? Sí, es cierto. ¿Te imaginas? Ponla a Mande. ver a ver si hace reír a la gente, güey. De repente se escucha cacofonías metidas dentro de las risas. No, pero cuando se dice, pues ya Adrián no nos va a poder acompañar, pero pues ya tenemos aquí su reemplazo. Digo, al nuevo cliente, al nuevo empleado. Host, el nuevo host. Adrián 2.0. No, Adrián 2.0. Esperemos que 1.5. David ya se venga a vivir a Monterrey para poder hacer un podcast, vaya, cara a cara, ¿no? O sea, Giovanni, David y yo. Yo no voy a estar cara a cara contigo, güey. Ah, hombre, Luego te beso. no, güey, prefiero morir. Prefiero vomitar mi hígado 5 veces. ¿Prefieres comer hígado encebollado? Y Iu. con jugo de Sí, guayaba esa. tibio, güey. Iu. Pues hasta aquí ha sido el episodio de hoy. Episodio número 22 de Precisamente Podcast. Y sé que nunca digo esto, pero va a sonar demasiado cliché. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pues nos encuentran en Twitter como @precisamentep, en Facebook como Precisamente Podcast. Y ya. Exacto, en Spotify YouTube, también. en En YouTube, Spotify sí. estamos como Precisamente Podcast. También en Google Podcast nos encuentran igual. Hay muchas plataformas donde pueden escucharnos o vernos. No hay límites. Pero también está la opción de no escuchar. No, mentira. Véanos, pre- por favor. De preferencia escúchanos, por favor. En Por favor, serio, quiero comer. hace 3 días que no como. Digo, igual no Hay que monetizan pedirle ni ayuda madre. a las de Cake Pop, güey. A las A K-popers. las armies, güey, sí, las armies Sí. apoyan canales chiquitos. Pues una ayudita y hacemos lo que quieran. Ey, porfa, Nos gustan Ándale, los Diego chinos. se vende muy bien. por favor. Hablamos de los chinos y digo que y decimos que la capital de Corea es BTS. por favor, y digo que Butter es una buena canción. Ay, Dios mío. No, güey, nos van a bullear en Twitter bien cabrón. Pues ya que, güey, pero espero que sí se arme eso de que las armies nos recomienden. No estaría nada mal. Sí. No hay mala publicidad. Exacto. Solo que no nos publiciten. El malo es que no nos publiciten exactamente. Es la Exacto. primera cosa inteligente que dicen dentro del podcast. Dentro del Oye, es episodio. cierto. Y la güey. última. Y la última. Muy bien, Nomás ya, porque me dijiste, ya no lo voy a decir mal, güey. ya alargamos demasiado la despedida, pero para nosotros siempre es un gusto estar grabando por ustedes y sobre todo si son temas interesantes como el de que Pues vimos hoy. debemos de grabar por ellos, güey. Ellos no van a venir aquí a grabar el podcast. Exacto. Segunda cosa ¿O quién inteligente que sabe? dices. Sí, Güey, Ya me estás pasé, bien, güey. güey. Estás bien. Ya me ¿tienes, pasé. tienes temperatura, algo por el estilo, güey? Ya Sí. me Bueno. dio COVID, güey. Y muchas gracias por escucharnos una vez más. Hasta pronto. Chao. ¿No te vas a despedir, David? Ah, sí, sale.